¿Sabes lo que se siente cuando el hombre que te cambió los pañales de bebé te levanta el vestido de novia? Yo lo sé, porque me casé con mi padre. Y no fue un error, no fue un accidente. Fue planeado, calculado, forzado. Durante 32 años compartí la cama con el hombre que me trajo al mundo. Parí 9 hijos de su semilla maldita. 9 criaturas que nacieron de mi vientre, pero que llevaban en su sangre el veneno del incesto, la vergüenza de un pecado que yo no elegí cometer. Y cuando por fin logré escapar, cuando por fin tuve el valor de hablar, nadie me creyó. Me llamaron loca, mentirosa, dramática. Dijeron que yo lo había seducido, que yo había querido. Pero hoy, aquí sentada, con estos huesos cansados y estos ojos que han visto demasiado, voy a contar la verdad completa. Y te advierto, lo que vas a escuchar te va a helar la sangre. Esta historia que traigo hoy es una de las más escalofriantes y polémicas que he compartido en este canal. Porque no se trata solo de abuso, se trata de manipulación, de mentiras tan grandes que se tragaron familias enteras, de un secreto tan oscuro que destruyó generaciones. Y lo peor de todo es que durante décadas todos lo sabían, todos callaron, todos miraron para otro lado mientras yo moría por dentro cada noche. Mi nombre es Ofelia, tengo 78 años, nací en un pueblo pequeño donde todos se conocían, donde las familias eran grandes y los secretos más grandes todavía. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 6 años. Un parto mal atendido se la llevó junto con el bebé que venía. Recuerdo ese día como si fuera ayer, el silencio en la casa. Mi padre, Esteban, con los ojos secos, sin una sola lágrima. Eso debió haberme avisado. Pero yo era solo una niña que acababa de perder a su madre y que se aferró al único adulto que le quedaba. Al principio todo parecía normal. Bueno, lo más normal que puede ser quedarte huérfana de madre a los 6 años. Mi padre trabajaba en el campo. Yo me encargaba de la casa con ayuda de mi abuela paterna, que vivía cerca. Aprendí a cocinar, a lavar, a planchar. Aprendí a ser mujer antes de dejar de ser niña. Y mi padre me miraba, de una forma que yo no entendía entonces. Una forma que me hacía sentir incómoda, pero que yo no sabía nombrar. Cuando cumplí 11 años, mi abuela murió. Y todo cambió. Fue gradual, tan gradual que ni siquiera me di cuenta de cuándo dejó de ser mi padre para convertirse en otra cosa. Primero fueron las caricias en el pelo que duraban demasiado. Luego, los abrazos en los que sus manos bajaban más de lo que debían. Después, las veces que entraba al baño cuando yo me estaba bañando, con cualquier excusa. Se me olvidó la navaja. Necesito el jabón. Solo voy a lavarme las manos. Y yo, inocente, avergonzada, tapándome con las manos mientras él me miraba con esos ojos que ya no eran los de un padre. A los 13 años me prohibió salir de la casa. Dijo que el mundo era peligroso para las niñas bonitas, que los hombres del pueblo me iban a querer hacer daño, que él era el único que me podía proteger. Dejé de ir a la escuela, dejé de ver a mis amigas, dejé de existir para el mundo exterior, y mi mundo se convirtió en esa casa, en esas 4 paredes, y en él. La primera vez que me tocó de verdad, tenía 14 años. Acababa de empezar a menstruar unos meses antes, y él dijo que eso significaba que ya era una mujer de verdad. Recuerdo que era de noche. Me llamó a su cuarto, dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Yo fui, porque todavía lo veía como mi padre, porque todavía confiaba en él. Se sentó en la cama y me hizo sentar a su lado. Me puso la mano en la pierna y empezó a hablar. Dijo que me había estado observando, que me había visto crecer, que yo era hermosa como mi madre. Dijo que Dios nos había dejado solos por una razón, que estábamos destinados a estar juntos, que Él me amaba de una forma especial. Yo no entendía, o no quería entender. Intenté levantarme, pero me agarró del brazo. Me dijo que no fuera tonta, que esto era lo que Dios quería, que esto era natural. Me besó. Su barba me raspó la cara. Su aliento olía a alcohol. Intenté empujarlo, pero era mucho más fuerte que yo. Me tiró en la cama. Yo lloré, grité, pero no había nadie que pudiera escucharme. Vivíamos lejos de los vecinos, y aunque hubiera alguien cerca, ¿quién iba a creerle a una niña de 14 años sobre su propio padre?
Esa noche murió algo dentro de mí, algo que nunca pude recuperar. Y así empezó mi infierno. Noche tras noche, a veces 2 veces por noche, yo dejé de resistirme porque me golpeaba. Me dejó moretones en los brazos, en las piernas, en lugares donde nadie pudiera verlos. Aprendí a quedarme quieta, a cerrar los ojos y dejar que mi mente se fuera a otro lugar. Aprendí a no estar presente en mi propio cuerpo. A los 16 años quedé embarazada por primera vez. Cuando se lo dije, esperaba que se asustara, que se arrepintiera, que entendiera la gravedad de lo que había hecho. Pero no. Sonrió, me abrazó, me dijo que eso era maravilloso, que íbamos a ser una familia de verdad. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Ahora sí vamos a casarnos. No entendí al principio. ¿Casarnos? ¿Cómo íbamos a casarnos si él era mi padre? Pero Esteban ya lo tenía todo planeado. Me explicó con esa calma enfermiza que me daba más miedo que sus gritos. Íbamos a irnos del pueblo. Íbamos a mudarnos a una ciudad grande donde nadie nos conociera. Allá, él iba a decir que era viudo, que yo era su novia, que nos habíamos enamorado. Nadie sabría la verdad. Nadie preguntaría. Pero la gente del pueblo va a preguntar por mí, le dije, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. No, respondió él con esa seguridad que me aterraba. Les voy a decir que te fuiste con una tía a la capital, que querías estudiar, nadie va a sospechar nada. Y mi acta de nacimiento, los documentos, intenté argumentar buscando cualquier cosa que hiciera imposible su plan de mente. Se rió como si yo fuera una niña tonta que no entendía nada del mundo. Ofelia, aquí en el pueblo ni siquiera te registraron bien cuando naciste. Tu madre tuvo el parto en casa. Solo existe un papel viejo en la parroquia que dice que eres mi hija. Y ese papel, bueno, ese papel puede desaparecer. Tengo un amigo en el registro civil de la capital. Él nos va a hacer documentos nuevos. Para ti, para mí. Vamos a tener una vida nueva. Y así fue. 2 meses después, cuando mi barriga apenas empezaba a notarse, nos mudamos. Dejamos el pueblo una madrugada, sin despedirnos de nadie. Llegamos a una ciudad donde el calor era distinto, donde la gente hablaba más rápido, donde nadie te miraba 2 veces. Perfecta para esconderse. Perfecta para desaparecer. Esteban consiguió trabajo en una fábrica. Rentamos una casa pequeña en las afueras y una tarde me llevó al registro civil. Ahí, un hombre con cara de pocos amigos nos atendió. Esteban le pasó un sobre con dinero. El hombre ni siquiera me miró a los ojos. Llenó formularios, firmó papeles, selló documentos y de pronto yo ya no era Ofelia Márquez, hija de Esteban Márquez. Era Ofelia Contreras, novia de Esteban Márquez. Mi historia había sido borrada, mi identidad robada. Mi padre había dejado de ser mi padre en los papeles, pero seguía siéndolo en la sangre. Una semana después nos casamos. Fue una ceremonia civil rápida, sin testigos que nos conocieran. Esteban pagó a 2 desconocidos de la calle para que firmaran como testigos. Yo tenía 16 años, 5 meses de embarazo y un vestido blanco barato que me quedaba apretado en la panza. El juez ni siquiera notó que yo estaba temblando, o tal vez sí lo notó pero no le importó. Dijo las palabras de rutina. Nosotros firmamos, y así, con una firma y un sello, mi padre se convirtió en mi esposo. Esa noche, en nuestra noche de bodas, él me violó de nuevo, como si el papel que nos hacía esposos de alguna forma justificara lo que llevaba haciendo durante 2 años, como si ahora fuera legal, moral, aceptable. Yo ya no lloraba, ya no sentía. Me había convertido en una cáscara vacía que respiraba pero no vivía. Mi primer hijo nació cuando yo tenía 17 años, un varón. Lo llamamos Esteban Jr. Pesó poco, lloró poco. Los doctores dijeron que estaba sano, pero yo veía algo en sus ojos que me inquietaba, algo apagado, como si él supiera, desde el vientre, que había algo podrido en su origen. Durante los primeros meses después del parto, Esteban me dejó en paz, pero en cuanto dejé de amamantar, volvió a buscarme en las noches y quedé embarazada de nuevo, y otra vez, y otra vez. 9 embarazos en 15 años, 9 hijos que nacieron del incesto, 3 varones y 6 mujeres, cada uno con sus propios problemas. Uno con pie torcido,
otra con dificultades para hablar, otro con convulsiones frecuentes. Los doctores preguntaban si había antecedentes en la familia. Esteban mentía con una facilidad que me aterraba. Yo callaba, porque eso es lo que haces cuando vives en una mentira tan grande. Callas, te tragas las palabras, te tragas el dolor, te tragas la verdad hasta que sientes que te vas a ahogar con ella. Pero lo peor no era el abuso. Lo peor era verlos crecer, verlos llamar papá al hombre que era su padre y su abuelo al mismo tiempo. Verlos mirarme como su madre sin saber que su madre era también su hermana. Verlos existir en una realidad falsa que yo había ayudado a construir con mi silencio. Y entonces empezaron las preguntas, las miradas, los vecinos que comentaban que mis hijos se parecían mucho a mi esposo, demasiado, que había algo raro en esa familia, que yo me veía muy joven para tener tantos hijos, que mi esposo se veía muy viejo para mí, pero nadie decía nada directamente, nadie preguntaba, porque la gente prefiere sospechar que saber. Cuando mi hija mayor, Lucía, cumplió 11 años, empecé a notar algo, la forma en que Esteban la miraba, la misma forma en que me mirabas a mí cuando yo tenía su edad, y supe que la pesadilla estaba a punto de repetirse, que mi hija, mi propia hija, iba a sufrir lo que yo había sufrido. Y eso fue lo que finalmente me dio el valor que no había tenido en 20 años, porque yo podía soportar mi propio dolor, pero no iba a dejar que él tocara a mis hijas. No iba a permitir que esa maldición continuara. Ahí fue cuando decidí que teníamos que escapar, que tenía que encontrar la forma de sacarnos de ese infierno. ¿Pero cómo? No tenía dinero, no tenía documentos, no tenía a dónde ir. Estaba atrapada en una jaula que yo misma había ayudado a construir. Y justo cuando pensé que no había salida, pasó algo que lo cambió todo, algo que ni siquiera yo pude haber imaginado. Lucía empezó a cambiar. Mi niña alegre, mi niña risueña, se volvió callada, asustadiza. Dejó de mirarme a los ojos, se encerraba en el baño por horas, lloraba en las noches y cuando le preguntaba qué pasaba, negaba con la cabeza y se acurrucaba contra la pared. Yo sabía lo que estaba pasando. Lo sabía en mis huesos, en mi alma, en cada cicatriz invisible que llevaba por dentro. Esteban había empezado. Una noche la encontré vomitando en el baño. Tenía 12 años. Le levanté la cara y vi en sus ojos el mismo terror que yo había visto en el espejo durante años. ¿Qué te hizo?, le susurré. Ella negó con la cabeza, desesperada. Nada, mami, nada. Pero sus manos temblaban igual que las mías cuando tenía su edad. Esa madrugada esperé a que Esteban se durmiera. Agarré lo poco que pude meter en una bolsa. Desperté a mis 9 hijos en silencio. Los más grandes cargaron a los más chicos. Y nos fuimos. Caminamos durante horas en la oscuridad hasta llegar a la casa de la única persona en quien creí poder confiar. Mi prima Dolores, a quien no veía desde que salimos del pueblo. Toqué su puerta cuando el sol apenas empezaba a salir. Dolores abrió, vio mi cara, vio a los 9 niños sucios y asustados detrás de mí y supo que algo terrible había pasado. Nos dejó entrar, les dio de comer a los niños y cuando estuvimos solas le conté todo, absolutamente todo, desde la primera vez que mi padre me tocó hasta la última noche antes de huir. Esperaba que me abrazara, que llorara conmigo, que me dijera que todo iba a estar bien, pero Dolores me miró con una cara que nunca voy a olvidar. Una mezcla de asco, desconfianza y algo peor, incredulidad. ¿Estás loca, Ofelia?, me dijo con voz fría. ¿Cómo vas a decir semejante barbaridad de tu propio esposo? No es mi esposo, le grité. Es mi padre, Dolores. Me obligó, me forzó, me casó con papeles falsos. Ella negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Tu padre te crió, ¿y ahora vienes a inventar estas cosas? Seguramente tuvieron una pelea y vienes a calumniarlo. No podía creerlo. Mi propia prima, mi propia sangre, no me creía. Los niños, intenté explicar, los niños son de él, son hijos de incesto. Por eso están enfermos, por eso tienen problemas. Basta, me interrumpió. No quiero escuchar más locuras. Los niños están enfermos porque así nacieron. Y tú estás enferma de la cabeza. Voy a llamar a Esteban para que venga por ustedes.
Sentí que el mundo se me caía encima. No podía respirar. Agarré a mis hijos y salimos corriendo de esa casa antes de que ella pudiera llamarlo. Pero ya era tarde. Ya había plantado la semilla. Dolores llamó a Esteban. Y él llamó a la policía diciendo que su esposa loca se había llevado a los niños, que estaba delirando, que necesitaba ayuda psiquiátrica. Nos buscaron durante 3 días. Nos escondimos donde pudimos. Dormimos en la calle, en parques, debajo de puentes. Los niños tenían hambre, tenían frío, lloraban y yo no sabía qué hacer. El tercer día la policía nos encontró. Me arrancaron a los niños de los brazos mientras yo gritaba la verdad. Pero nadie escuchaba. Solo veían a una mujer histérica, desaliñada, que acusaba a su esposo de cosas imposibles. Me llevaron a un hospital psiquiátrico. Me sedaron, me encerraron. Y mientras yo estaba ahí, dopada y atada a una cama, Esteban se llevó a mis hijos de vuelta a casa. Estuve 3 meses encerrada. 3 meses en los que me dijeron que estaba loca, que tenía delirios, que necesitaba aceptar mi realidad. 3 meses en los que pensé en rendirme, en dejarme morir ahí dentro. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Lucía y sabía que tenía que volver. Tenía que salir, tenía que salvarla. Cuando finalmente me dieron de alta, con un diagnóstico de trastorno psicótico y una bolsa llena de pastillas, volví a esa casa que era mi prisión. Esteban me recibió con una sonrisa. Los niños estaban callados, asustados, y Lucía ya no me miraba a los ojos. Esa noche Esteban se acostó a mi lado y me susurró al oído: si vuelves a intentar algo así, te mato. Y luego mato a los niños. ¿Entiendes? Entendí. Entendí que estaba más atrapada que nunca. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que algo había cambiado en mí en ese hospital. Algo se había roto y recompuesto de una forma diferente, más dura, más oscura. Y lo que pasó después, lo que hice después, eso es lo que te va a chocar el corazón. Pasaron 2 años más, 2 años en los que aprendí a ser 2 personas, la esposa obediente de día y la mujer que planeaba su venganza de noche, porque eso era lo único que me mantenía viva. Saber que algún día, de alguna forma, esto iba a terminar. Lucía quedó embarazada a los 14 años. Mi niña, mi bebé, parió un hijo de su propio padre, de su propio abuelo, de su propio hermano, en cierto sentido. La criatura nació con el corazón mal formado. Vivió solo 3 días. Y cuando murió, algo en Lucía también murió. Dejó de hablar, completamente. Se quedaba mirando la pared durante horas como una muñeca rota. Yo seguía buscando una salida. Pero, ¿cómo? No tenía dinero. No tenía papeles verdaderos. Y ahora tenía un historial psiquiátrico que Esteban usaba como amenaza cada vez que yo alzaba la voz. ¿Quieres volver al manicomio?, me decía. Y yo callaba. Entonces llegó ella, la trabajadora social. Se llamaba Mercedes. Vino porque una maestra de la escuela había reportado que uno de mis hijos, Tomás, de 8 años, tenía moretones en la espalda. Esteban le había pegado por romper un plato. Mercedes tocó la puerta una tarde. Era una mujer mayor de unos 60 años, con pelo gris recogido en un moño y ojos que parecían verlo todo. Esteban le abrió con su mejor sonrisa, su mejor actuación. Le ofreció café, le mostró la casa limpia, le presentó a los niños, todos ordenados y callados. Le explicó que Tomás se había caído jugando, que eran cosas de niños. Mercedes anotaba todo en su libreta con cara seria. Entonces me miró a mí, y yo sentí algo extraño, como si ella pudiera ver a través de las paredes que yo había construido alrededor de la verdad. «Señora Ofelia, ¿puedo hablar con usted a solas?», preguntó. Esteban intervino inmediatamente. «No hay necesidad. Aquí no tenemos secretos. Somos una familia unida». Pero Mercedes insistió. «Es protocolo, señor. Solo serán unos minutos». Nos quedamos en la cocina. Ella cerró la puerta. Se sentó frente a mí. Y entonces dijo algo que hizo que se me pararan todos los pelos del cuerpo. «Ofelia, sé quién eres. Sé quién es él. Y sé lo que está pasando en esta casa». Me quedé helada. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber? Mercedes sacó de su bolso un papel viejo, amarillento. Era un acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento, la verdadera,
la del pueblo, la que se suponía había desaparecido. Hace un mes recibimos una llamada anónima, explicó con voz baja. Alguien dijo que había una niña que había sido forzada a casarse con su padre. Nos dieron nombres, direcciones, lo investigamos. Encontramos esto en los archivos viejos de la parroquia del pueblo donde naciste. Ofelia Márquez, hija de Esteban Márquez y Rosa Salinas, nacida en 1947. La misma persona que se casó con Esteban Márquez en 1963 bajo el nombre de Ofelia Contreras. Empecé a temblar, no podía hablar. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Necesito que me digas la verdad, continuó Mercedes. ¿Ese hombre es tu padre? Asentí. Una vez. Eso fue todo lo que pude hacer. ¿Te obligó? Asentí. ¿Los niños son de él? Otro asentimiento. Mercedes cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió tenían lágrimas. Dios mío, susurró. Dios mío, Ofelia, vamos a sacarte de aquí. A ti y a tus hijos, hoy mismo. Pero justo en ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Esteban estaba ahí, con una cara que nunca le había visto, pálido, con las venas del cuello marcadas. Había estado escuchando detrás de la puerta. Usted no va a llevarse a nadie a ningún lado, dijo con voz peligrosamente calmada. Mercedes se levantó. Señor Márquez, está usted bajo investigación por abuso, incesto, falsificación de documentos y... No terminó la frase. Esteban sacó un cuchillo de la cocina, el mismo cuchillo que yo usaba para cortar las verduras, y lo apuntó hacia ella. Fuera de mi casa, gruñó. Mercedes retrocedió, pero mantuvo la compostura. La policía ya viene en camino. Hice una llamada antes de entrar. Estarán aquí en minutos. Esteban se rió. Una risa seca, amarga. Entonces no tengo nada que perder, ¿verdad? Y se lanzó hacia ella. Yo no pensé. Solo reaccioné. Agarré la sartén de hierro que estaba en la estufa y le pegué en la cabeza con todas mis fuerzas. El golpe resonó en toda la cocina. Esteban cayó al suelo. El cuchillo voló lejos y de su cabeza empezó a salir sangre. Mucha sangre. Mercedes me miró con los ojos como platos. Los niños empezaron a gritar desde la sala. Y yo me quedé ahí, parada, con la sartén todavía en la mano, mirando cómo el hombre que había sido mi padre, mi torturador, mi dueño durante 30 años, se desangraba en el piso de mi cocina. Y lo más terrible de todo es que no sentí nada, ni miedo, ni culpa, ni alivio, solo vacío. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. La ambulancia llegó primero que la policía. Los paramédicos entraron corriendo, vieron a Esteban en el suelo, la sangre, el cuchillo. Me miraron a mí, con la sartén todavía en la mano. Mercedes empezó a hablar rápido, explicándoles todo, mostrándoles los papeles, el acta de nacimiento, la investigación. Pero ellos solo querían atender al herido. Esteban seguía vivo, inconsciente, pero vivo. Lo subieron a la camilla, y en ese momento, cuando lo estaban sacando de la casa, abrió los ojos, me miró y sonrió. Una sonrisa débil, sangrienta, pero sonrisa al fin, como si me dijera, esto no ha terminado. La policía llegó minutos después. Mercedes les explicó todo de nuevo, mostrando los documentos, hablando de la investigación, de la llamada anónima. Los oficiales nos miraban a mí y a los niños con una mezcla de lástima y horror. Tomaron fotos, hicieron preguntas. Los niños lloraban confundidos. Lucía seguía muda mirando al vacío. Nos llevaron a todos a la estación. Separaron a los niños de mí. Eso fue lo peor. Escucharlos gritar «¡Mami!» mientras se los llevaban a otra sala. Me interrogaron durante horas. Les conté todo, desde el principio, desde que tenía 6 años y mi madre murió. Cada detalle, cada violación, cada embarazo, cada amenaza, todo. El detective que me interrogaba era un hombre joven. Se llamaba Arturo. Mientras yo hablaba, vi cómo su cara cambiaba.
del escepticismo profesional a la incomodidad, de la incomodidad al asco, del asco a la rabia contenida. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por un largo rato. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Señora, lamento mucho que haya tenido que vivir esto, y lamento más que nadie le creyera antes, pero el alivio me duró poco, porque entonces vino la parte que yo no esperaba. Esteban sobrevivió. El golpe le causó una fractura de cráneo y una hemorragia, pero sobrevivió. Y desde su cama de hospital, con abogados que aparecieron de no sé dónde, empezó a contar su propia versión de la historia. Dijo que yo había sido una adolescente problemática, que me había enamorado de él después de la muerte de mi madre, que él lo había seducido, que cuando quedé embarazada, le supliqué que nos casáramos porque no quería tener un hijo bastardo, que él, débil y enamorado, había aceptado, que los documentos falsos habían sido idea mía, que durante años habíamos vivido como marido y mujer, felices, hasta que yo empecé a tener episodios psicóticos y a inventar historias de que él me había forzado. Y lo peor es que había gente que le creía, porque él era convincente, porque sabía actuar, porque durante 30 años había perfeccionado la mentira. El caso se volvió mediático. Salió en los periódicos, en la televisión. Mujer acusa a su esposo de ser su padre y de haberla forzado durante décadas. Los periodistas nos acosaban. Unos me apoyaban, otros me llamaban mentirosa, loca, buscadora de atención. Decían que cómo era posible que hubiera aguantado 30 años si realmente había sido forzada, que si hubiera sido verdad, me habría escapado antes, que si hubiera sido verdad, alguien lo habría notado. Pero lo que más me dolió fue lo que pasó con mis hijos. Los servicios sociales los pusieron bajo custodia temporal mientras se resolvía el caso. Los examinaron. Les hicieron pruebas de ADN para comprobar que efectivamente eran hijos de incesto. Los resultados confirmaron lo que yo había dicho. Todos, los 9, tenían marcadores genéticos consistentes con descendencia de una relación entre padre e hija. Pero cuando los psicólogos empezaron a hablar con ellos, descubrieron algo que yo no había previsto, algo que me destrozó el alma. Los niños defendían a su padre. Los más grandes, los que ya entendían algo de lo que pasaba, decían que yo estaba mintiendo, que papá nunca nos había hecho daño, que yo era la que estaba loca, que papá les había dicho que yo quería separar a la familia. Lucía, mi Lucía, la que había sufrido lo mismo que yo, cuando finalmente volvió a hablar después de semanas de silencio, solo dijo una cosa: mi mamá está enferma, mi papá nunca nos hizo nada malo. Me derrumbé, completamente. Esteban les había lavado el cerebro, les había hecho creer que lo que vivíamos era normal, que yo era la enemiga, y ahora mis propios hijos, las personas por las que había soportado todo, me veían como la villana. El juicio duró meses. Presentaron evidencia, los documentos falsos, las pruebas de ADN, mi historial médico mostrando los múltiples embarazos, el testimonio de Mercedes, el acta de nacimiento original. Todo apuntaba a que yo decía la verdad. Pero Esteban tenía buenos abogados. Argumentaron que los documentos falsos no probaban violación, que las pruebas de ADN solo confirmaban incesto, no falta de consentimiento, que mi historial psiquiátrico demostraba que yo era inestable, que mis propios hijos no me creían. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Alguien más salió a hablar, alguien del pueblo, una mujer mayor que había sido vecina nuestra cuando yo era niña. Se llamaba Dominga, y dijo que ella había visto cosas, que había visto cómo Esteban me miraba cuando yo tenía 11, 12 años, que había escuchado gritos en la noche, que había sospechado algo, pero que nunca se atrevió a decir nada porque esas cosas no se hablaban, y porque era mejor no meterse en problemas ajenos. Su testimonio cambió todo, porque ya no era solo mi palabra contra la de él. Era mi palabra, más documentos, más pruebas científicas, más un testigo externo. Esteban fue condenado. 30 años de prisión por incesto, abuso de menores, falsificación de documentos y violación continuada. Cuando leyeron el veredicto, lo miré a los ojos.
Esperaba ver rabia, odio, derrota, pero vi lo mismo que siempre había visto en él: control, como si incluso desde la cárcel todavía pudiera manipularme. Y tenía razón, porque aunque él estaba preso, yo seguía siendo prisionera, prisionera de la memoria, prisionera del juicio de la gente, prisionera de mis propios hijos que no me perdonaban haberlos separado de su padre. Pero lo que nadie sabe, lo que nunca salió en el juicio, lo que me he guardado durante años, es quién hizo esa llamada anónima que inició todo, quién le pasó la información a Mercedes, quién encontró el acta de nacimiento original, porque no fue casualidad, no fue suerte, fue alguien, alguien que sabía todo desde el principio, alguien que esperó el momento exacto para actuar, y esa persona era alguien más cercano de lo que yo jamás imaginé. Pasaron 5 años desde el juicio, 5 años en los que reconstruí mi vida pedazo por pedazo. Conseguí trabajo limpiando casas, renté un cuarto pequeño, intenté reconectarme con mis hijos, pero solo 3 de los 9 aceptaron verme. Los demás me culpaban, me odiaban. Lucía nunca volvió a hablarme. Se cambió el nombre legalmente y desapareció. Nunca más supe de ella. Esteban murió en prisión, un infarto. Tenía 72 años. Cuando me llegó la noticia, pensé que sentiría alivio, pero solo sentí nada, porque él ya había muerto para mí hace mucho tiempo. O tal vez yo había muerto para mí misma hace mucho tiempo. Un día, 2 meses después de su muerte, recibí una carta, sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano con letra temblorosa de persona mayor. Decía: Ofelia, soy Dominga, la que testificó en tu juicio. Necesito hablar contigo antes de morir. Tengo algo que decirte, algo que debes saber. Por favor, ven a verme. Incluía una dirección. Fui. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba respuestas. Tal vez porque necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Dominga vivía en un asilo. Estaba enferma, cáncer en etapa terminal. Cuando entré a su cuarto me costó reconocerla. Estaba demacrada, amarilla, conectada a máquinas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, esos ojos que habían visto y callado durante años. Ofelia, me dijo con voz débil, gracias por venir. Me senté junto a su cama. ¿Para qué querías verme? Ella cerró los ojos, respiró hondo, y entonces dijo las palabras que cambiaron todo lo que yo creía saber. Yo hice la llamada anónima. Yo le pasé la información a los servicios sociales. Yo encontré tu acta de nacimiento y se la entregué a Mercedes. Me quedé helada. ¿Tú? ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué no dijiste nada cuando yo era niña? ¿Por qué dejaste que sufriera durante 30 años? Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas hundidas. Porque era una cobarde. Porque tenía miedo. Porque tu padre no fue el único. No entendí. ¿Qué? Mi esposo, susurró. Mi esposo hizo lo mismo con nuestra hija. Durante años. Yo lo sabía. Yo lo vi. Y no hice nada. Porque tenía miedo de que nos dejara. Miedo de quedarme sola. Miedo del qué dirá. Miedo de todo. Se ahogaba en llanto. Mi hija se suicidó a los 18 años. Se colgó en su cuarto. Y fue mi culpa. Por no haberla protegido. Por haber elegido mi comodidad sobre su vida. Sentí náuseas, horror, rabia. Cuando te vi en el juicio, continuó Dominga, vi a mi hija, vi su cara, su dolor, y supe que tenía que hacer algo, aunque fuera tarde. Aunque ya no pudiera salvar a mi niña, tal vez podía ayudarte a ti, tal vez podía hacer lo que debía haber hecho hace décadas. Pero no fue suficiente, le dije con voz fría, porque mis hijos me odian, porque Lucía desapareció, porque viví 30 años en el infierno mientras tú mirabas. Lo sé, sollozó, lo sé, y voy a morir con esa culpa, pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que no estuviste sola, que hubo alguien que vio, que supo, y que finalmente, aunque tarde, intentó hacer algo. Me levanté para irme. No tenía nada más que decirle, pero en la puerta me detuve. Y le pregunté algo que llevaba años atormentándome. ¿Crees que hice bien? ¿Crees que valió la pena destruir a mi familia para decir la verdad? Dominga me miró con esos ojos moribundos y dijo algo que todavía me persigue. No lo sé, Ofelia. Honestamente no lo sé.
porque la verdad no siempre nos hace libres. A veces solo nos muestra que las cadenas siempre estuvieron ahí y que nunca podremos quitárnoslas completamente. Salí de ese cuarto, nunca volví. Dominga murió una semana después y ahora estoy aquí, con 78 años, contándote esta historia. ¿Hice bien? ¿Fui yo la víctima? ¿O fui yo quien destruyó a 9 personas al forzarlas a enfrentar una verdad que ellos no querían ver? Mis hijos me culpan. La sociedad todavía debate si yo fui valiente o egoísta. Esteban murió sin admitir nada, y yo sigo sin saber si escogí la justicia o simplemente cambié una prisión por otra. Pero lo que sí sé es esto: el silencio mata. Mata lentamente por dentro, en formas que nadie ve. Y cuando finalmente hablas, cuando rompes ese silencio, descubres que la verdad no es el final feliz que esperabas. Es solo otro comienzo. Uno igual de doloroso, tal vez más. Así que te pregunto a ti, que me has escuchado hasta el final, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías callado para mantener la paz? ¿O habrías hablado sabiendo que ibas a perder todo? No hay respuesta correcta. Y esa es la maldición más grande de todas. Si esta historia te ha tocado el alma, si has sentido aunque sea un pedacito de mi dolor, dame un me gusta. Es ese botón con el dedito hacia arriba. Solo préndelo y suscríbete, por favor. Es ese botón que dice suscribirse, el negro. Apriétalo. Hazlo por todas las mujeres que han callado, por todas las que siguen callando, por todas las que nunca pudieron hablar. Y si has vivido algo parecido, si conoces a alguien que esté pasando por esto, déjame un comentario. Cuéntame, porque nadie debería cargar estas historias sola. Aquí estaré mañana y pasado mañana, con más verdades que duelen, con más historias que arden, con más confesiones que tal vez te ayuden a entender que no estás sola en tu propio infierno, porque al final, esa es la única libertad que tenemos, saber que otras han sobrevivido y que tú también puedes, aunque nadie te crea, aunque todos te juzguen, aunque tus propios hijos te den la espalda, tú sabes tu verdad. Y eso a veces tiene que ser suficiente.